En el resplandor de una mañana cualquiera, donde los rascacielos arañaban el cielo, un joven ejecutivo llamado Marcos caminaba con la arrogancia que solo el éxito prematuro puede otorgar. Su traje, cortado a la medida, y sus zapatos, pulidos hasta reflejar su propia vanidad, anunciaban su llegada al corazón financiero de la ciudad. Entró al imponente vestíbulo de la Corporación Futuro Global, como si el mundo le perteneciera, con un café humeante en una mano y el teléfono en la otra, dictando órdenes con una voz cortante. Su camino, sin embargo, fue interrumpido por una figura encorvada. Un anciano, con el cabello plateado y la espalda doblada por los años, trapeaba el suelo de mármol con movimientos lentos y metódicos. Marcos, absorto en su propia importancia, no lo vio. Tropezó, derramando el café hirviendo sobre el impecable suelo. La furia deformó su rostro. «Oye, viejo, mira por dónde vas. ¿Acaso no ves que estoy ocupado?», ladró su voz resonando en el silencioso vestíbulo. El anciano levantó la vista. Sus ojos, aunque cansados, reflejaban una calma desconcertante. «Disculpe, joven, no lo vi», murmuró con voz suave. Pero la disculpa no fue suficiente para Marcos. «Disculpa, tu torpeza me ha costado un café de especialidad y tiempo valioso. Ahora, limpia esto. De rodillas, de rodillas. Quiero ver este suelo brillar como si nunca hubiera pasado nada». El anciano suspiró, una sonrisa triste apenas visible en sus labios. Se arrodilló lentamente, sus articulaciones crujiendo en protesta, y comenzó a limpiar el desastre con un trapo. Marcos lo observó, con una mueca de desprecio, convencido de que el dinero y el poder le daban el derecho de tratar a los demás como meros obstáculos en su camino. Él pensaba que el dinero le daba derecho a humillar. Sin una segunda mirada, se dio la vuelta y se dirigió al ascensor, dejando al anciano limpiando el rastro de su propia soberbia. Mientras el ascensor ascendía, Marcos revisaba los puntos de su presentación. Hoy no era un día cualquiera. Futuro Global estaba al borde del abismo. Años de malas decisiones, tomadas antes de su llegada, claro está, habían llevado a la empresa a una crisis financiera sin precedente. Su puesto, y el de todos, en la junta directiva, pendía de un hilo. La única esperanza era conseguir la aprobación y la firma del misterioso dueño fundador, una figura legendaria que había construido el imperio de la nada y se había retirado hacía décadas, dejando la gestión en manos de otros. Nadie lo había visto en años. Se había convertido en un fantasma, un nombre en los documentos legales de la compañía. Marcos estaba a punto de perderlo todo. Necesitaba un milagro. Su plan era audaz, arriesgado, pero creía que podría convencer a la junta de que él era el único capaz de revertir la situación. Confiaba en su astucia, en su capacidad para manipular cifras y voluntades. Llegó al último piso, el santuario del poder corporativo. La sala de juntas estaba llena de rostros tensos, hombres y mujeres de negocios, cuyos trajes caros no lograban ocultar la ansiedad en sus miradas. Lo esperaban. El aire estaba cargado de una electricidad palpable. Cada segundo de silencio se sentía como una hora. Todos sabían lo que estaba en juego en sus carreras, sus fortunas, el legado de una empresa que alguna vez fue un coloso. La presentación de Marcos debía ser perfecta. Necesitaba no solo el apoyo de la junta, sino también la autorización para contactar al fundador y obtener esa firma salvadora. La reunión comenzó. Marcos expuso sus gráficos, sus proyecciones, su visión para el futuro. Habló con una elocuencia fría y calculada, deslumbrando a algunos, pero sin lograr disipar la nube de pesimismo que flotaba en la sala. «Todo esto suena muy bien, Marcos», interrumpió el presidente del consejo. «Pero sin la firma del señor Valderrama, todo esto es solo papel mojado. Y como sabes, nadie tiene contacto con él». El debate se intensificó, las horas pasaban y la esperanza se desvanecía. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, que la empresa se declararía en bancarrota al final del día, las grandes puertas de la sala de juntas
se abrieron con un suave chirrido. Todos los ojos se giraron hacia la entrada. La tensión era máxima. ¿Quién se atrevía a interrumpir una reunión tan crucial? Por el umbral entró el anciano conserje, pero ya no llevaba su uniforme gastado. Vestía un traje impecable, de un corte clásico y elegante, que irradiaba una autoridad silenciosa. Su espalda ya no estaba encorvada. Caminaba erguido, con una dignidad que llenaba la habitación. Su rostro, antes oculto por la humildad y el cansancio, ahora mostraba la sabiduría y la firmeza de quien ha visto el mundo y ha decidido su curso. Uno por uno, los miembros de la Junta, incluido el presidente del Consejo, se pusieron de pie. Un murmullo de asombro y reverencia recorrió la sala. «Señor Valderrama», dijo el presidente, con la voz quebrada por la emoción. Marcos se quedó paralizado. Su sangre se heló en sus venas, y su rostro se tornó pálido. Como el papel en el mundo, se detuvo. El hombre al que había humillado, al que había obligado a arrodillarse para limpiar su café derramado, era el mismísimo fundador, el dueño, la leyenda. El hombre al que humillaste esta mañana es el único que puede salvarte hoy. El señor Valderrama caminó lentamente hacia la cabecera de la mesa, su mirada fija en Marcos. El joven ejecutivo no podía respirar. Esperaba el final, el despido fulminante, la humillación pública que tanto merecía. Estaba preparado para recoger sus cosas y salir de ese edificio para siempre. Pero el anciano no pronunció las palabras que todos esperaban. En cambio, con una calma serena, sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó a Marcos. Con manos temblorosas, Marcos lo abrió. Dentro no había una carta de despido. Había una fotografía vieja y descolorida. En ella, un hombre mucho más joven, el señor Valderrama, abrazaba a un niño pequeño. El hombre vestía un uniforme de conserje, y el niño sonreía feliz. Marcos reconoció al niño al instante. Era él y el hombre. El hombre era su padre. Un torrente de recuerdos olvidados inundó su mente. Las largas ausencias de su padre, las excusas sobre viajes de negocios, el dinero que nunca faltó para su educación en las mejores universidades, una vida de privilegios, que él siempre dio por sentada. Su padre, el poderoso y legendario fundador de Futuro Global, había trabajado como conserje en su propia empresa, en secreto, para pagar la universidad de su hijo, para estar cerca de él, sin que la sombra de su fortuna influyera en su camino. Quería que su hijo aprendiera el valor del trabajo por sí mismo, pero en el proceso, su hijo había aprendido solo el valor del dinero. El señor Valderrama finalmente habló, su voz resonando con una mezcla de dolor y amor paternal. «No te doy mi firma por ser mi hijo», dijo, mientras firmaba el documento que salvaría a la empresa. «Te la doy para que aprendas la lección más importante de todas. La lección que yo, lamentablemente, no supe enseñarte antes. El éxito sin humildad es solo un fracaso disfrazado». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Marcos. Lágrimas de vergüenza, de arrepentimiento, pero también de una profunda y abrumadora comprensión. Aquel día no solo salvó su carrera, salvó su alma. Aprendió que la verdadera grandeza no reside en cuanto tienes, sino en cómo tratas a quienes no tienen nada. Si crees que el respeto y la humildad son los pilares de cualquier éxito verdadero, dale un me gusta a este video y suscríbete para más historias que nos recuerdan lo que realmente importa. Gracias por acompañarnos.